La esclavitud en la Europa medieval había llegado prácticamente a su fin hacia el año 1000, reemplazada por un sistema de servidumbre que transformó la vida rural del continente. Las normas de la Iglesia prohibieron esclavizar a los cristianos, y esa decisión cambió para siempre la estructura social europea. Muchos historiadores sostienen que esta transformación fue repentina, casi un giro brusco en torno al año 1000, pero otros defienden una transición más lenta, un proceso que se extendió durante siglos, desde el año 300 hasta los umbrales del segundo milenio. Aún así, la esclavitud no desapareció por completo y sobrevivió durante más tiempo en Inglaterra y en los territorios vinculados al mundo islámico, como Turquía en el oriente europeo y Al-Ándalus en la península ibérica, donde seguía siendo una fuente esencial de mano de obra para las sociedades musulmanas. Las lenguas europeas conservaron la huella de este pasado, utilizando variantes de la palabra esclavo, un término nacido del destino de tantos trabajadores eslavos de Bizancio, cautivos en los grandes mercados medievales que dieron nombre a toda una institución. El caos, que siguió a las invasiones bárbaras tras la caída del Imperio Romano, convirtió la captura de esclavos en una práctica habitual por toda Europa en los primeros siglos de la Edad Media. Las costumbres romanas sobrevivieron durante un tiempo, y muchas regiones mantuvieron sus antiguas normas, mientras las leyes germánicas añadían nuevas disposiciones que permitían esclavizar a criminales. El Código de Recesvinto ordenaba que quien no pudiera pagar una sanción fuera entregado a la esclavitud, y que otros delitos graves recibieran el mismo castigo. Así, muchos delincuentes acababan convertidos en esclavos de sus propias víctimas, perdiendo no solo su libertad, sino también todos sus bienes. Con el avance del cristianismo, la Iglesia comenzó a intervenir en estas prácticas, trabajando de forma activa para impedir que personas religiosas fueran mantenidas en cautiverio. Patricio de Irlanda conocía bien este destino, pues él mismo había sido capturado y esclavizado, y su experiencia marcó profundamente su misión. En su carta a los soldados de Ceretic Guletic, Patricio condenó un ataque reciente en el que se había esclavizado a recién bautizados cristianos, y lo denunció como una traición grave a la fe que intentaba extender. El soldado que comete tales actos, decía, ya no es ciudadano de Roma ni amigo de los santos, sino aliado de los demonios, pues vive según un rito bárbaro y hostil, ansioso por derramar la sangre de cristianos inocentes, multitudes que yo mismo he engendrado en Dios y confirmado en Cristo. En esa misma carta, Patricio anunció la excomunión de los hombres de Corótico, una figura que más tarde sería identificada con Ceretic Guletic gracias a una glosa del siglo VIII, que conservó la memoria de aquel conflicto espiritual y político. La restauración del orden y el poder creciente de la Iglesia transformaron lentamente el viejo sistema esclavista romano, hasta convertirlo en una nueva forma de servidumbre. Otro elemento decisivo fue el ascenso de Batilda de Ascania, reina de los francos y antigua esclava, antes de su matrimonio con Clodoveo II. Cuando Batilda asumió la regencia, su gobierno prohibió de manera tajante el comercio de esclavos cristianos en todo el imperio merovingio, marcando un antes y un después en la historia social europea. Aún así, la esclavitud sobrevivió en algunos lugares, y un ejemplo claro fue Inglaterra, donde cerca del 10% de la población, según el libro Domesday de 1086, seguía siendo considerada esclava. Sin embargo, tras la conquista normanda de 1066, la esclavitud de cristianos ingleses y la servidumbre por deudas fueron abolidas progresivamente, poniendo fin a un sistema que aún conservaba raíces antiguas. A pesar de ello, no siempre es fácil distinguir quién era esclavo y quién era siervo, pues la palabra latina servus, que en origen significaba esclavo, continuó utilizándose durante siglos para referirse a personas cuyo estatus legal había cambiado, pero cuyo nombre seguía atrapado en el pasado romano. La demanda constante del mundo islámico terminó dominando por completo el comercio de esclavos en la Europa medieval, marcando rutas, intereses y decisiones políticas a lo largo de varios siglos. En este contexto de tensiones religiosas y económicas, la venta de esclavos cristianos a compradores no cristianos estuvo habitualmente prohibida, pues se consideraba una traición espiritual y una amenaza para la estabilidad del mundo cristiano. El Pactum Lotari del año 840, firmado entre la República de Venecia y el Imperio Carolingio, estableció con claridad que los venecianos no comprarían esclavos cristianos al imperio, ni permitirían que esos mismos cautivos fueran vendidos a los mercados musulmanes, donde su destino quedaría fuera del control cristiano. La Iglesia apoyó estas restricciones con una serie de decretos aún más contundentes, prohibiendo de forma expresa la exportación de esclavos cristianos a territorios gobernados por otra fe. Así lo dictaron
dictaron el Concilio de Coblenza en 922, el Concilio de Londres en 1102 y el Concilio de Armagh en 1171, con el objetivo de frenar un tráfico humano que crecía a pesar de los esfuerzos eclesiásticos. Como efecto de estas prohibiciones, la mayoría de los comerciantes cristianos centraron sus rutas y operaciones en dirigir a los cautivos hacia regiones no sometidas a la autoridad eclesiástica, como la España musulmana, el norte de África o los vastos mercados del Oriente Medio, donde la demanda de esclavos seguía siendo una parte fundamental de la economía. Incluso los comerciantes no cristianos, aunque no estaban atados a las reglas de la Iglesia, orientaron su actividad hacia los grandes centros islámicos, pues eran los lugares donde los precios eran más altos y las oportunidades comerciales más estables, manteniendo una red de intercambios que abarcaba miles de kilómetros. Las pruebas arqueológicas confirman esta realidad, como muestran los abundantes dirhams de plata árabes encontrados en la Europa oriental y en el sur de Suecia, un rastro material que revela la magnitud de estas rutas comerciales y la frecuencia con la que fueron utilizadas para transportar seres humanos desde las fronteras del norte europeo hasta los mercados del mundo musulmán. Durante el pontificado del Papa Zacarías, entre los años 741 y 752, la ciudad de Venecia ya había establecido un comercio de esclavos extraordinariamente próspero, basado en la compra de cautivos en Italia y en su venta posterior a los mercados árabes del norte de África, un negocio tan rentable que el propio Zacarías intentó frenar prohibiendo este tráfico en los dominios de Roma, cuando más tarde se decretó la prohibición de vender cristianos a musulmanes, tal como estableció el Pactum Lotari. Los venecianos adaptaron rápidamente sus rutas y comenzaron a comerciar en grandes cantidades con eslavos y otros pueblos no cristianos procedentes de la Europa del Este. Desde regiones lejanas del norte y del este, caravanas enteras de cautivos atravesaban los pasos alpinos de Austria para llegar finalmente a Venecia, donde eran distribuidos hacia los mercados del Mediterráneo y del mundo islámico. Un documento sobre los peajes de Raffelstetten, fechado entre 903 y 906 cerca de Sankt Florian, junto al Danubio, describe con notable precisión a muchos de estos comerciantes, entre los cuales había también eslavos procedentes de Bohemia y de la Rusia de Kiev. Sus rutas eran largas y complejas, viajando desde Kiev a través de Przemysl, Cracovia, Praga y Bohemia, antes de cruzar los Alpes para entregar sus cargamentos humanos en los puertos italianos. El mismo documento registra además los precios habituales en estos intercambios, indicando que las mujeres esclavas se vendían por un tremis, equivalente a unos 1,5 gramos de oro o un tercio de un dinar. Los esclavos varones, más abundantes, se pagaban en una saiga, una cantidad mucho más baja que muestra la diferencia de demanda entre los distintos grupos de cautivos. Entre todos ellos, los eunucos alcanzaban los precios más elevados, lo que fomentó la aparición de verdaderas casas de castración en Venecia y en otros centros destacados del comercio esclavista, lugares creados exclusivamente para satisfacer un mercado que valoraba a estos hombres por encima del resto. Pero Venecia no fue el único foco de esta actividad. El sur de Italia mantuvo durante siglos un abastecimiento continuo de esclavos procedentes de regiones tan variadas como Lombardía, Grecia, Bulgaria, Armenia y diversos territorios eslavos del este. Durante los siglos IX y X, la ciudad de Amalfi destacó como un gran exportador, enviando cautivos hacia el norte de África y consolidando su influencia comercial en el Mediterráneo central. Génova, junto con Venecia, dominó el comercio con el Mediterráneo oriental a comienzos del siglo XII y más tarde expandió su control sobre el tráfico del Mar Negro en el siglo XIII. Desde allí transportaba eslavos bálticos, además de georgianos, turcos y otros pueblos del Cáucaso, para venderlos en los mercados musulmanes del Oriente Próximo y del Oriente Medio. Durante mucho tiempo, Génova lideró el comercio de esclavos desde Crimea hacia los mamelucos de Egipto, hasta que la creciente influencia veneciana sobre el Mediterráneo oriental acabó arrebatándole ese lucrativo mercado. Entre los años 1414 y 1423, las cifras registradas muestran que alrededor de 10.000 esclavos fueron vendidos en Venecia, una muestra clara de la magnitud y continuidad de este comercio humano en la Baja Edad Media. Los registros más antiguos sobre comerciantes judíos dedicados al tráfico de esclavos se remontan al menos al año 492, cuando el Papa Gelasio I autorizó a un amigo judío a importar esclavos no cristianos a Italia, marcando uno de los primeros ejemplos documentados de esta actividad dentro del mundo tardoantiguo. Hacia finales del siglo VI y comienzos del siglo VII, los comerciantes judíos se habían convertido en una pieza esencial del comercio esclavista en Italia y comenzaban también a operar
operar con notable intensidad en los territorios galos. El Papa Gregorio Magno, preocupado por la posibilidad de que esclavos cristianos abandonaran su fe bajo influencias externas, emitió una prohibición para impedir que los judíos poseyeran esclavos cristianos, con el fin de salvaguardar la estabilidad religiosa de sus dominios. Durante los siglos IX y X, los comerciantes judíos, conocidos en ocasiones como radanitas, se consolidaron como una fuerza decisiva en el comercio de esclavos en toda Europa, moviéndose a través de fronteras políticas y religiosas que otros grupos difícilmente podían cruzar. De hecho, fueron uno de los pocos pueblos capaces de negociar tanto en el mundo cristiano como en el islámico, aprovechando su posición intermedia para sostener rutas comerciales que unían continentes enteros. El geógrafo Ibn Khordadbeh describió detalladamente estas rutas en su libro de Rutas y Reinos, relatando cómo los comerciantes judíos cruzaban el sur de Francia y España transportando mercancías de gran valor, entre ellas mujeres esclavas, jóvenes cautivos y eunucos destinados a los mercados orientales. También mencionó que los judíos adquirían esclavos eslavos en los mercados de Praga, reforzando una red de comercio humano que conectaba Europa central con los puertos del Mediterráneo y con las cortes del mundo islámico. Las cartas de Agobardo, arzobispo de Lyon, las disposiciones del emperador Luis el Piadoso y el Concilio de Meaux del año 845 confirman la existencia de una ruta bien establecida que los comerciantes judíos utilizaban para trasladar esclavos eslavos a través de los Alpes, llevándolos hacia Lyon, el sur de Francia y finalmente hacia España. Los registros de peaje de Wallenstadt, datados en 842 y 843, revelan otra ruta significativa, un camino que atravesaba Suiza por los pasos de Septimer y Splügen, con destino a Venecia, para luego transportar a los cautivos hasta los mercados del norte de África. Cuando los reyes sajones asumieron el control del comercio esclavista y de la trata de eslavos en el siglo X, los comerciantes judíos continuaron activos, comprando cautivos en la isla de Elba y enviando grandes caravanas por el valle del Rin, tejiendo una red comercial que articulaba Europa central con el Mediterráneo. Muchos de esos esclavos eran llevados a la ciudad de Verdún, que mantenía estrechos vínculos comerciales con España, mientras que otros eran castrados en instalaciones especializadas y vendidos como eunucos, reforzando un mercado que otorgaba un enorme valor a estos individuos. Con el paso del tiempo, la influencia judía en el comercio europeo de esclavos continuó creciendo, llegando a alcanzar su punto máximo entre los siglos XVI y XIX, cuando su papel en estas redes se volvió aún más relevante en un sistema esclavista que se expandía hacia dimensiones globales. En la península ibérica, Al-Ándalus se convirtió en uno de los mercados más activos y receptivos para el comercio de esclavos, especialmente para hombres jóvenes en edad de combatir, pues las élites islámicas necesitaban un suministro constante de nuevos mamelucos para sus ejércitos. La España musulmana importó un número enorme de cautivos y además actuó como un punto de tránsito estratégico para comerciantes musulmanes y judíos que adquirían esclavos en Europa para distribuirlos después por el resto del mundo islámico. Al-Hakam primero fue el primer monarca omeya en Al-Ándalus, que rodeó su trono de un verdadero esplendor cortesano y reforzó de manera espectacular el número de mamelucos a su servicio. Bajo su mandato, sus tropas de soldados esclavos llegaron a contar con 5.000 jinetes y 1.000 infantes, una fuerza impresionante que aumentó aún más cuando multiplicó su número de esclavos, eunucos y servidores palaciegos. Al-Hakam primero mantenía un destacamento permanente de caballería en la puerta de su palacio y protegía su figura con una guardia selecta de mamelucos, conocidos como al-Iaras, una unidad formada exclusivamente por cristianos y extranjeros, que ocupaban dos grandes barracones con establos preparados para los caballos que utilizaban en servicio real. Durante el reinado de Abderramán III, entre los años 912 y 961, la presencia de esclavos eslavos conocidos como Sakaliba alcanzó cifras extraordinarias en Córdoba, la brillante capital del califato omeya. Las crónicas registran que al comienzo de su gobierno existían unos 3.750 Sakaliba, que más tarde ascendieron a 6.087 y que finalmente llegaron a la impresionante cifra de 13.750 esclavos eslavos al servicio de la corte, ejemplo del enorme peso que este sistema poseía en la estructura política califal.
Ibn Hawqal, Zakaria al-Qazwini y Liut Prando de Cremona describen con detalle cómo los comerciantes judíos de Verdún se especializaron en la venta de esclavos castrados, convirtiéndose en proveedores esenciales de los llamados sakaliba eunucos, muy apreciados en Al-Ándalus por su función en palacios, haremes y puestos administrativos de confianza. Durante la época vikinga, entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo XII, los guerreros nórdicos realizaron innumerables incursiones en las que capturaban y esclavizaban a los pueblos más vulnerables que encontraban en su camino, convirtiendo el tráfico humano en una parte esencial de su economía y su expansión. En las lenguas nórdicas antiguas, estos esclavos eran llamados thrall, una palabra que sobrevivió durante siglos y que reflejaba un estatus social profundamente marcado por la sumisión y la violencia. La mayoría de los cautivos procedían de Europa occidental, incluyendo francos, anglosajones y celtas, pueblos que sufrieron con especial intensidad las devastadoras razias vikingas. Miles de esclavos irlandeses capturados en incursiones costeras y en monasterios fueron llevados a bordo de drácars y terminaron participando en las expediciones de colonización que poblaron Islandia, donde su presencia dejó una huella genética y cultural que aún puede rastrearse en tiempos modernos. Los monasterios eran un objetivo codiciado, pues ofrecían cautivos jóvenes y educados que podían venderse en Venecia o Bizancio por precios excepcionalmente altos, convirtiendo estas redadas en una fuente de ingresos muy lucrativa para los jefes vikingos. Los centros comerciales escandinavos se extendieron primero hacia el este, incluyendo lugares como Hedeby en Dinamarca, Birka en Suecia y Staraya Ládoga al norte de Rusia, establecidos antes del final del siglo VIII como nodos clave para este tráfico humano y para el creciente comercio con Oriente. El impacto de estas incursiones fue tan profundo y tan prolongado que llegó a alterar la composición genética de Escandinavia, especialmente entre los años 750 y 1100, cuando numerosas esclavas extranjeras tuvieron descendencia con hombres libres, mientras que los esclavos varones eran privados deliberadamente de cualquier posibilidad de formar familia. A pesar de esta aportación genética, la descendencia de origen esclavo no prosperó en las generaciones posteriores, y en el siglo XXI su huella genética resulta escasa y fragmentaria, un testimonio lejano de un pasado violento y lleno de contrastes. Este comercio continuó con fuerza en el siglo IX, cuando los escandinavos fundaron nuevos centros comerciales en Kaupanger, al suroeste de Noruega, y en Novgorod, más al sur que Staraya Ládoga y Kiev, creando una cadena de asentamientos que conectaba Escandinavia con Bizancio y con las rutas comerciales del interior de Eurasia. Dublín y otros asentamientos vikingos del noroeste de Europa se convirtieron en auténticas plataformas logísticas, puntos donde los cautivos eran reunidos antes de ser enviados hacia el norte y redistribuidos por toda la red vikinga. En la saga de Laxdœla se describe como un comerciante ruso acude a una feria en las islas Bren, en Suecia, para vender esclavas capturadas en el noroeste de Europa, mostrando la integración cultural y económica de este comercio en la vida cotidiana escandinava. Los nórdicos también capturaron germanos, bálticos, eslavos y latinos, agrandando aún más la diversidad de las poblaciones sometidas. El viajero persa Ahmad ibn Rustah, en el siglo X, relató cómo los vikingos suecos y los varegos aterrorizaban a los pueblos eslavos durante sus expediciones por el río Volga, capturando prisioneros que luego eran vendidos a compradores bizantinos o musulmanes. A través de la ruta comercial del Volga, estos esclavos llegaban al sur, donde su presencia era habitual en los mercados más ricos y exigentes del Mediterráneo oriental y del cercano Oriente. Ahmad ibn Fadlan, de Bagdad, documentó el extremo final de esta ruta, explicando cómo los vikingos del Volga vendían esclavos eslavos a comerciantes musulmanes que los distribuían por todo Oriente Medio. Finlandia también se convirtió en una fuente frecuente de cautivos, presa de redadas vikingas que se dirigían hacia el este y hacia el sur. Los esclavos procedentes de Finlandia y de las regiones bálticas eran vendidos incluso en Asia Central, completando un circuito comercial enorme que unía las costas del Báltico con las llanuras del mundo islámico y con las metrópolis de Bizancio. Las invasiones mongolas del siglo XIII añadieron un impulso inmenso y devastador al comercio de esclavos en Eurasia, pues los ejércitos de la estepa capturaban hombres, mujeres y niños en cantidades enormes durante sus conquistas fulminantes. Muchos de estos cautivos eran llevados a Karakorum o a Sarai, las grandes capitales de su imperio, desde donde eran redistribuidos a mercados que abarcaban todo el continente euroasiático. Una parte significativa de estos esclavos terminaba en el mercado de Novgorod, uno de los
los centros más activos del norte, encargado de canalizar a miles de prisioneros hacia distintos destinos comerciales. Los comerciantes genoveses y venecianos en Crimea participaron intensamente en el comercio con la Horda de Oro, aprovechando las oportunidades que ofrecía el control mongol sobre las rutas del Mar Negro y los territorios de la estepa. En 1441, cuando I Giray proclamó la independencia de la Horda de Oro y fundó el Kanato de Crimea, se consolidó un sistema esclavista masivo que perduró durante siglos, hasta bien entrado el siglo XVIII. En este proceso, conocido como la recolección de la estepa, los tártaros de Crimea capturaban a miles de campesinos eslavos, que luego eran vendidos a los mercados del Imperio Otomano y del Oriente Medio, alimentando un comercio humano tan vasto como implacable. En las Islas Británicas, durante el periodo anglosajón que precedió a la conquista normanda de 1066, los esclavos constituían una forma de riqueza móvil, utilizada tanto dentro del territorio como en intercambios con otros reinos. Eran considerados una mercancía comparable al ganado, y su posesión estaba sujeta a las mismas reglas brutales que regían la propiedad animal. Legalmente, un esclavo podía ser marcado con hierro candente, castrado, mutilado e incluso ejecutado a pedradas si era varón, o quemada si era mujer, sin que estas acciones constituyeran un crimen para su dueño. En la práctica cotidiana, estos cautivos desempeñaban una gran variedad de oficios, desde labores agrícolas básicas hasta trabajos domésticos, artesanales o incluso clericales. Se estima que la mayoría fueron mujeres, empleadas como ordeñadoras, sirvientas, trabajadoras domésticas o concubinas, dependiendo de la fortuna o crueldad del hogar en el que caían. Algunos cronistas anglosajones describen con indignación las prácticas de los mercados de Bristol, donde los comerciantes mantenían relaciones sexuales con las esclavas antes de venderlas al mejor postor, una prueba más del grado de deshumanización al que podían llegar estas redes comerciales. Relatan también cómo ciertas mujeres de la nobleza, como la esposa del conde Godwin a comienzos del siglo XI, participaban activamente en este negocio, exportando esclavas a Dinamarca, donde la juventud y belleza de las mujeres inglesas incrementaba considerablemente su valor. La situación comenzó a cambiar cuando Guillermo el Conquistador, tras la victoria normanda de 1066, prohibió la exportación de esclavos nativos de Inglaterra, reduciendo de forma notable la participación inglesa en el comercio internacional de esclavos. Aunque el gran flujo del comercio de esclavos medieval se dirigió hacia los países del mundo islámico, los reinos cristianos también adquirieron esclavos musulmanes, especialmente en las regiones fronterizas donde la guerra, la piratería y las incursiones creaban oportunidades constantes para capturar cautivos. En el sur de Francia, durante el siglo XIII, la esclavización de prisioneros musulmanes seguía siendo una práctica relativamente común, un eco directo de los conflictos que estallaban de forma periódica entre cristianos y musulmanes a lo largo del Mediterráneo occidental. Existen registros documentales que mencionan la venta de esclavas sarracenas en Marsella, en el año 1248, una fecha que coincide con la caída de Sevilla y de los territorios cercanos en manos de las fuerzas cristianas, durante una de las campañas militares que definieron la expansión castellana hacia el sur. Las crónicas y testimonios de la época indican que un gran número de mujeres musulmanas fueron capturadas y esclavizadas como botín de guerra, un hecho tan traumático que quedó reflejado incluso en la poesía andalusí posterior. El poeta Abul Baka ar-Rundi, testigo directo de estos acontecimientos, escribió versos que relatan el dolor, la humillación y la desesperación de las familias musulmanas que vieron cómo sus hijas eran arrebatadas por los vencedores, un testimonio desgarrador del impacto humano de aquellas campañas. Los cristianos también participaron en la venta de esclavos musulmanes capturados en combate, haciendo de la guerra una fuente esencial de abastecimiento para los mercados esclavistas. La Orden de los Caballeros de Malta desempeñó un papel especialmente destacado en este tipo de actividades, pues atacaba barcos musulmanes y piratas norteafricanos a lo largo del Mediterráneo, convirtiendo a sus tripulantes en una mercancía de alto valor para las redes cristianas de esclavitud. Malta mantuvo activos sus mercados de esclavos hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando la práctica seguía alimentando la economía militar y naval de la orden. Se sostenía, además, un requisito permanente según el cual 1 millar de esclavos debían servir como remeros en las galeras de los caballeros, una carga brutal y extenuante que convierte estas embarcaciones en uno de los últimos escenarios europeos donde la esclavitud se mantuvo como institución regulada. La esclavitud fue una institución profundamente regulada en el derecho romano, un sistema jurídico que más tarde fue reorganizado y codificado en el Imperio bizantino por el emperador Justiniano I en su monumental Corpus Juris
Iuris Civilis. Aunque este corpus legal se perdió durante siglos en Occidente, su redescubrimiento entre los siglos XI y XII transformó por completo el estudio y la práctica del derecho europeo, y dio origen a las primeras escuelas jurídicas en Italia y en Francia. Según el corpus, el estado natural de la humanidad era la libertad, pero el derecho de gentes podía imponerse sobre la ley natural y reducir a ciertos individuos a la condición de esclavos, estableciendo una jerarquía legitimada por la práctica y por la tradición imperial. La definición básica de esclavo en el derecho romano bizantino se expresaba con una claridad implacable: cualquier persona cuya madre fuera esclava, cualquier individuo capturado en una batalla y cualquiera que se hubiera vendido para saldar una deuda pasaba automáticamente a depender de un dueño. Sin embargo, también existían mecanismos legales para alcanzar la libertad plena, y el Corpus Iuris Civilis, al igual que el derecho romano original, incluía complejas normas de manumisión que permitían a ciertos esclavos convertirse en hombres libres o incluso en ciudadanos de pleno derecho. Con el paso del tiempo, la esclavitud comenzó a desaparecer de varios territorios europeos. En Inglaterra, el comercio de esclavos fue abolido oficialmente en el año 1102, marcando un punto de inflexión en la evolución legal del país. En Polonia, la esclavitud fue prohibida en el siglo XV y sustituida por la servidumbre, que aunque seguía siendo restrictiva, representaba un cambio profundo en la condición jurídica de las clases sometidas. En Lituania, la institución fue suprimida formalmente en 1588, culminando un proceso de transformación que redujo de manera significativa la presencia de la esclavitud en esa parte del continente europeo. Los juristas medievales de la Iglesia llegaron gradualmente a la conclusión de que la esclavitud era contraria al espíritu del cristianismo y que no podía armonizarse del todo con los valores morales que la fe predicaba. Para el siglo XI, cuando casi toda Europa había adoptado el cristianismo, las antiguas leyes sobre esclavitud incluidas en los códigos civiles romanos habían quedado obsoletas, incapaces de aplicarse a sociedades que se definían a sí mismas como comunidades de creyentes. Sin embargo, existían zonas fronterizas y multiculturales donde convivían cristianos y no cristianos, como Al-Ándalus y Sicilia, los estados cruzados de Oriente Próximo y las regiones aún paganas del noreste de Europa. Por ello, el derecho canónico permitió que los cristianos mantuvieran esclavos no cristianos, siempre bajo la condición de que fueran tratados con humanidad y de que recibieran la libertad si decidían convertirse al cristianismo, pues la conversión eliminaba cualquier justificación legal para mantenerlos en servidumbre. Existió incluso una justificación jurídica explícita para la esclavización de los musulmanes, recogida primero en el decreto de Graciano y más tarde ampliada en el siglo XIV por el jurista Oldradus de Ponte. Según esta interpretación, la Biblia relataba que Agar, la esclava de Abraham, fue golpeada y expulsada por Sara, la legítima esposa de Abraham, y una tradición medieval muy extendida sostenía que los musulmanes eran descendientes de Agar, mientras que los cristianos procedían de la unión legítima entre Abraham y Sara. De esta lectura simbólica se derivó la idea de que los descendientes de Sara podían esclavizar a los descendientes de Agar, una construcción teológica que intentaba dar base legal a prácticas que en realidad respondían a conflictos políticos y religiosos. El Decretum, al igual que el Corpus Iuris Civilis, definía como esclavo a cualquier individuo cuya madre fuera esclava, garantizando así la continuidad jurídica del estatus servil de una generación a la siguiente. Los cánones de la Iglesia solo se ocupaban de la esclavitud en contextos estrictamente eclesiásticos y por ello dictaban normas específicas. A los esclavos no se les permitía contraer matrimonio sacramental ni ser ordenados como clérigos, pues los cargos sagrados debían recaer únicamente sobre personas libres. La esclavitud en el Imperio bizantino fue una institución profundamente arraigada y permaneció extendida y activa a lo largo de toda su historia, sin desaparecer jamás de su estructura social ni de su economía cotidiana. Una de las principales fuentes de esclavos eran los prisioneros capturados en batalla, resultado directo de las frecuentes guerras que Bizancio libraba en múltiples frentes contra pueblos vecinos, invasores y potencias emergentes. El Skylitzes Matritensis relata que tras la batalla de Adrasos, un número tan vasto de cautivos fue enviado a Constantinopla que llegaron a llenar por completo las mansiones de la aristocracia y hasta las regiones rurales cercanas, un testimonio de la magnitud de las deportaciones forzadas que acompañaban a cada victoria militar.
En las grandes casas bizantinas, la mayoría de los criados eran esclavos, y su presencia formaba parte habitual del funcionamiento interno de la vida palaciega. Danielis de Patras, una viuda riquísima del siglo IX, ofreció al emperador Basilio I un regalo extraordinario: 3.000 esclavos, una muestra clara del poder económico que podían llegar a acumular las élites del imperio. Después del siglo X, las campañas militares en los Balcanes y en las tierras situadas al norte del Mar Negro se convirtieron en la principal fuente de esclavos, alimentando de forma constante los mercados bizantinos. El mercado de esclavos de Constantinopla se encontraba en el llamado Valle de las Lamentaciones, un lugar cuyo nombre reflejaba la tragedia humana que allí se desarrollaba día tras día. Los precios variaban según la edad, el sexo y la condición del cautivo. Un niño de 10 años podía costar 10 monedas de nomisma, un niño castrado de la misma edad alcanzaba el precio de 30, un hombre adulto se vendía por 20 y un adulto eunuco, considerado especialmente valioso, podía llegar a costar 50. Estos números revelan la crudeza de un sistema que reducía vidas enteras a simples unidades de valor y muestran cómo la esclavitud continuó siendo una pieza fundamental del mundo bizantino hasta sus últimos días. En el Reino de Jerusalén, fundado en 1099 tras la conquista de la ciudad durante la Primera Cruzada, vivían como máximo unos 120.000 francos gobernando a una población que superaba los 350.000 habitantes, en su mayoría musulmanes, judíos y cristianos orientales nativos. Después de la conquista inicial, que en algunos lugares incluyó masacres y expulsiones de musulmanes y judíos, se estableció con el tiempo una convivencia relativamente pacífica entre las tres grandes religiones, aunque marcada siempre por una profunda desigualdad social y jurídica. Los estados cruzados heredaron un número considerable de esclavos de las poblaciones que previamente habían habitado esos territorios, y a ellos se sumaron los prisioneros de guerra musulmanes que eran capturados en campañas posteriores. Acre, la ciudad más grande del reino, contaba con un mercado de esclavos muy activo, donde se comerciaba con cautivos procedentes de diferentes regiones del Levante. Sin embargo, la gran mayoría de musulmanes y judíos permanecieron en condición de hombres libres, y las leyes locales establecieron que los esclavos musulmanes debían ser liberados si se convertían al cristianismo, pues la conversión anulaba automáticamente la justificación legal de su servidumbre. En el año 1120, el Concilio de Nablus promulgó una serie de normas estrictas sobre la conducta sexual de los cruzados, entre ellas una ley que prohibía las relaciones sexuales con sus propias esclavas. Si un hombre violaba a su esclava, sería castigado con la castración, pero si cometía el mismo crimen contra la esclava de otro, además de la castración, sería exiliado del reino, una señal de la importancia que los cruzados concedían al orden moral y social en sus territorios conquistados. El historiador Benjamín Z. Kedar argumentó que estos cánones fueron efectivamente aplicados en el siglo XII, pero que con el tiempo cayeron en desuso durante el siglo XIII. Marwan Nader, por el contrario, ha sugerido que la aplicación pudo variar ampliamente según el lugar y el momento, y que quizás no llegaron a imponerse de manera uniforme en todo el reino, lo que refleja la complejidad del gobierno cruzado en una tierra tan diversa y conflictiva. En el mundo islámico medieval, el destino de los esclavos podía variar enormemente según el carácter y la voluntad de cada propietario, aunque existían leyes y principios religiosos que exigían un trato digno y desaconsejaban la crueldad. El Corán y numerosos hadices atribuidos a Mahoma insistían en que los esclavos debían ser tratados con bondad y que la manumisión, cuando fuera posible, era una obra meritoria ante los ojos de Dios. Los contratos de manumisión musulmanes, conocidos como mukataba, representaban una vía de liberación, pero también imponían condiciones duras y obligaciones prolongadas. El esclavo manumitido, el mukatab, debía pagar una cantidad acordada para obtener su emancipación, y además estaba obligado a entregar a su antiguo amo una serie de dones rituales durante todo el periodo en que se completaba su rescate. Estos regalos incluían, por ejemplo, un carnero vivo y hermoso, blanco, astado, entero o castrado, dotado de dentadura completa, robusto en su constitución, lanudo, gordo y de ojos negros, que debía ofrecerse el día de la fiesta del sacrificio, Id al-Adha, y otro igual en la fiesta de ruptura del ayuno, Id al-Fitr, al finalizar el mes de Ramadán.
Además, el dueño podía imponer al manumitido determinadas prestaciones de servicio y el contrato debía especificar que el antiguo esclavo estaba obligado a servir a su amo un mes cada año, dedicándolo a su negocio, a tareas concretas o al cuidado de sus campos. Estos mecanismos legales reflejan una realidad compleja. Aunque la manumisión era posible y estaba respaldada por principios religiosos, la libertad alcanzada nunca era inmediata ni plenamente independiente y mantenía al antiguo esclavo vinculado a su dueño durante años o incluso durante toda su vida. Contrariamente a la idea defendida por historiadores como Marc Bloch, la esclavitud no desapareció en la cristiandad altomedieval de Iberia, sino que prosperó como una institución activa y profundamente regulada durante varios siglos. La esclavitud que había existido en la península bajo dominio romano no se extinguió tras la caída del imperio, sino que continuó bajo los visigodos, que gobernaron gran parte de Iberia desde el siglo V hasta comienzos del siglo VIII. Los reyes visigodos trabajaron para codificar el estatus de los esclavos y su papel en la sociedad, y en el siglo VII el rey Chindasvinto promulgó el Código de Recesvinto o Liber Judiciorum, al cual los monarcas posteriores añadieron nuevas disposiciones legales. Aunque el reino visigodo se derrumbó a comienzos del siglo VIII ante la expansión musulmana, partes del código visigótico sobrevivieron durante siglos en territorios cristianos de la España medieval, lo que demuestra la continuidad de las prácticas esclavistas en la Iberia posromana. El código revela con gran claridad que la esclavitud seguía siendo una institución activa, pues dedica una atención constante a la condición legal de los esclavos, a su conducta y a los castigos que podían imponérseles. El matrimonio entre esclavos y personas libres o libertas estaba estrictamente prohibido. El Liber Judiciorum, en su libro 3, título 2, 3, establece que si una mujer libre se casaba con el esclavo de otra persona y se negaba a abandonarlo, ella misma pasaba a convertirse en propiedad del dueño del esclavo, y sus hijos, siguiendo la condición paterna, nacían también como esclavos. Esta disposición muestra un contraste notable con el derecho romano, pues en Roma solo los esclavos eran susceptibles de castigos corporales, mientras que bajo la ley visigótica todas las personas, sin importar su estatus social, podían ser castigadas físicamente. No obstante, los castigos aplicados a los esclavos eran mucho más duros que los impuestos a los libres, y podían incluir torturas destinadas a obtener confesiones o testimonios forzados. Los esclavos podían ser torturados para revelar el adulterio de sus dueños, y la ley prohibía liberar a un esclavo si existía la posibilidad de que revelara algo aprendido bajo tortura, lo que demuestra la profunda desconfianza y la condición inferior que los legisladores visigodos atribuían a la población esclava. Estas disposiciones legales reflejan el peso real de la esclavitud en la sociedad visigótica y desmontan la idea de que Iberia hubiera avanzado tempranamente hacia un sistema exclusivamente servil, pues la institución esclavista continuó plenamente vigente hasta la llegada del Islam y, en buena medida, durante siglos posteriores. La esclavitud persistió en la Iberia cristiana tras la conquista omeya de Hispania en el siglo VIII, y los antiguos códigos visigóticos continuaron regulando durante siglos la propiedad y el trato de los esclavos dentro de los reinos cristianos. Como señala el historiador William Phillips, la península ibérica altomedieval no debe ser considerada una sociedad de esclavos, sino más bien una sociedad que poseía esclavos, pues estos representaban un porcentaje relativamente pequeño de la población y no constituían la base de la mano de obra general. Aunque la esclavitud se mantuvo desde el periodo visigodo, su uso en la cristiandad posvisigótica empezó a diferir de las prácticas anteriores. Ian Wood ha sugerido que bajo los visigodos la mayor parte de los esclavos vivía y trabajaba en grandes fincas rurales, realizando labores agrícolas esenciales para sostener la economía local. Tras las invasiones musulmanas, los propietarios cristianos de esclavos, especialmente en los reinos de Aragón y Valencia, fueron abandonando esta práctica y se alejaron del uso de esclavos como trabajadores del campo o como cuadrillas de obra, ni tampoco los presionaban para realizar servicio militar. Los esclavos tendieron cada vez más a ser de propiedad individual, en lugar de pertenecer a grandes concentraciones humanas, y la mayoría parece haber sido mujeres, empleadas sobre todo en tareas domésticas como sirvientas, nodrizas o asistentes de la casa. En este sentido, las instituciones esclavistas de Aragón se asemejaban mucho a las de otros reinos cristianos del Mediterráneo, como Francia o Italia, donde el esclavo doméstico era más común que el esclavo rural.
En los reinos de León y Castilla, sin embargo, la tradición visigótica se mantuvo de forma mucho más fiel. Allí los esclavos continuaron siendo utilizados como mano de obra en el campo, sustituyendo en muchos casos a la fuerza laboral libre para sostener una sociedad aristocrática rural que dependía de grandes propiedades. Estas tendencias cambiarían drásticamente con la llegada de la peste negra en 1348, que redujo de forma brutal la población trabajadora y aumentó la demanda de esclavos en toda la península ibérica. Los cristianos no fueron los únicos propietarios de esclavos en la Iberia cristiana. Tanto judíos como musulmanes que vivían bajo dominio cristiano podían poseer esclavos, aunque esta práctica era más común en Aragón y Valencia que en Castilla. Tras la conquista de Valencia en 1245, el reino de Aragón prohibió a los judíos poseer esclavos cristianos, pero se les permitió seguir comprando y manteniendo esclavos musulmanes o paganos, lo que mantenía viva su participación en este sistema. El papel principal de los judíos ibéricos en el comercio de esclavos no solía ser la explotación directa, sino la facilitación. Actuaban como intermediarios, corredores y agentes de transferencia entre compradores cristianos y redes musulmanas de abastecimiento. Este papel intermedio generó recelos entre la población cristiana. Una carta del Papa Gregorio IX al obispo de Córdoba, en 1239, refleja la preocupación ante rumores de que comerciantes judíos secuestraban mujeres y niños cristianos para venderlos como esclavos mientras sus maridos luchaban en la frontera. A pesar de estas acusaciones, los registros históricos muestran que la función principal de los comerciantes judíos fue facilitar el intercambio de cautivos entre gobernantes cristianos y musulmanes, una práctica fundamental para mantener el equilibrio político y el flujo económico entre ambos mundos. Los reinos cristianos de Iberia negociaron con frecuencia la liberación o venta de cautivos musulmanes al otro lado de la frontera, recibiendo a cambio dinero, bienes o compensaciones militares. El historiador James Broadman sostiene que estas negociaciones representaban la mejor oportunidad que tenían los cautivos, cristianos o musulmanes, para recuperar su libertad, pues el rescate era una institución muy desarrollada y socialmente aceptada en ambos bandos de la frontera. La venta de cautivos musulmanes, ya fuese a estados islámicos vecinos o a redes comerciales más amplias, proporcionó recursos esenciales a los reinos de Aragón y Castilla para financiar la reconquista. Tras el asedio de Almería en 1147, las crónicas relatan que Alfonso VII de León envió cerca de 10.000 mujeres y niños musulmanes a Génova para ser vendidos como esclavos, en agradecimiento y como pago parcial por el apoyo naval genovés en aquella campaña. Entre 1489 y 1497, casi 2.100 esclavos negros fueron enviados desde Portugal a Valencia, alimentando un mercado creciente de esclavos africanos en la península. A finales del siglo XV, España tenía la población negra más numerosa de Europa, con una comunidad creciente de africanos libres y manumitidos que comenzaban a integrarse en la vida urbana. A mediados del siglo XVI, España importaba hasta 2.000 esclavos africanos cada año, casi siempre a través de Portugal, que controlaba las rutas atlánticas. En 1565, la ciudad de Sevilla albergaba 6.327 esclavos, de una población total de poco más de 85.000 habitantes, y la mayoría de ellos eran africanos negros, una cifra que revela la magnitud del tráfico y su peso en la economía urbana de la España renacentista. Dentro de la institución esclavista visigoda también existían divisiones internas, pues no todos los esclavos compartían el mismo estatus ni las mismas funciones, y algunas categorías gozaban de prerrogativas especiales que los situaban en una posición superior dentro del propio mundo de la servidumbre. Entre estas clases destacaban los esclavos regios y los eclesiásticos, dos grupos cuyo papel iba mucho más allá del simple trabajo manual o doméstico. Los esclavos de la Iglesia, conocidos como servi ecclesiae, formaban un colectivo muy numeroso y profundamente heterogéneo, distribuido por las grandes iglesias, las catedrales y los monasterios del reino. Su función principal era trabajar las propiedades agrícolas que sostenían la riqueza de la Iglesia, por lo que resultaban indispensables para mantener la producción y garantizar la estabilidad económica del patrimonio eclesiástico. Eran respetados y ocupaban un lugar destacado dentro del entramado social, pero su posición no era especialmente deseada, pues la ley prohibía que fueran enajenados por cualquier medio, lo que hacía imposible obtener la libertad. Los libertos eclesiásticos, incluso cuando conseguían ser manumitidos,
no mejoraban realmente su condición, pues seguían vinculados a la Iglesia o a sus propiedades de una manera que, en términos prácticos, no alteraba su vida cotidiana. Los esclavos del rey o del tesoro real ocupaban otro estatus singular. Podían ejercer cargos palaciegos que iban desde mozos de cuadra hasta mayordomos y administradores, y algunos incluso podían poseer tierras o esclavos propios, una situación impensable para la mayoría de los siervos o cautivos. Dependían también de un amo, pero el hecho de que su dueño fuese el propio rey les otorgaba ciertas prerrogativas que los distinguían del resto. Por ejemplo, si eran citados como testigos ante un tribunal, no podían ser sometidos a tortura, una práctica habitual en los procedimientos judiciales visigodos, lo que muestra el respeto institucional que se les concedía. Además, estos esclavos regios debían ser tratados con deferencia por toda la sociedad, pues representaban el poder y la autoridad del monarca. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deja un like y suscríbete al canal.